nuestro pecado afecta a otras personas. Y tal vez esto ni siquiera lo tengamos que ver en la Biblia, tal vez simplemente pensar en tu propia vida. Tú puedes decir, yo soy testigo, yo soy testimonio de que yo he sido afectado por el pecado de otras personas. Tal vez tú en algún momento fuiste afectado por el pecado de tus padres. Tal vez tú en algún momento fuiste afectado por el pecado de algún compañero en la escuela. Tal vez en algún momento fuiste afectado por el pecado de algún familiar, algún tío, alguna tía, algún primo, alguien cercano a la familia, y algo que tú ni siquiera no tuviste nada que ver, pero el pecado de otra persona te afectó a ti. Bueno, de la misma manera, así como el pecado de otra persona te afectó a ti, tu propio pecado también puede afectar a otras personas. Verá, yo, por ejemplo, si peco, pues obviamente voy a afectar a mi esposa, voy a afectar a mi hija, y es así con cada uno de nosotros. Nuestro pecado sí afecta a los demás. Yo pensaba en varios ejemplos de la Biblia. Uno de los más claros que se me venía a la mente era, por ejemplo, el tema de David. Cuando David pecó con Betsabé, que era una mujer que no era su esposa, ¿verdad? De hecho, Betsabé era una mujer que estaba casada con Urías Eteo, y pues era una mujer que tenía su propia familia, pero David, al ser el rey de Israel, pues vio a esta mujer que se estaba bañando desde el palacio, desde el balcón, la toma como mujer, ¿verdad? Y pues es un pecado desagradable ante los ojos de Dios. Y este pecado que cometió David fue una mancha en toda su vida y en todo su reinado. Afectó su vida personal, afectó a su familia, afectó las cuestiones del palacio. Hubo un montón de consecuencias. Pero yo hace poco hablé acerca de David, entonces quería yo mencionar otro ejemplo. Era otro ejemplo de cómo nuestro pecado puede afectar a otras personas. Y se me venía a la mente justamente uno de los hijos de David. Y ahorita vamos a ver quién era este personaje. Y este hombre, que era de los hijos de David, pues tuvo muchos pecados, y su pecado no solamente lo afectó a él, no solamente afectó a su familia, sino que escuchen bien, su pecado afectó a toda la nación de Israel. Su pecado afectó a todo el pueblo de Israel. Y este hombre es Salomón. Salomón. Quiero que leamos rápido unos pasajes en la Biblia. Vamos a Primera de Reyes. Muy bien. Fíjense, vamos a leer desde el versículo 3. Primera de Reyes 3:3. Ahora, quiero que presten muchísima atención, porque lo que vamos a leer nos está narrando cómo empezó Salomón su reinado, ¿verdad? Y después nos vamos a saltar al capítulo 11, y capítulo 11 nos va a narrar cómo termina Salomón su reinado. Entonces vamos a ver el comienzo y vamos a ver el final, ¿verdad? Y quiero que ustedes me ayuden a ver si ven una gran diferencia en cómo empezó a cómo él terminó. Fíjense, Primera de Reyes 3:3. Mas Salomón amó a Jehová, amó a Dios, andando en los estatutos de su padre David, solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. E iba el rey a Gabaón, porque aquel era el lugar alto principal, y sacrificaba allí 1000 holocaustos, sacrificaba Salomón sobre aquel altar. Y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños, y le dijo Dios, fíjense lo que va a decir Dios a Salomón: Salomón, pide lo que quieras que yo te dé. Y Salomón dijo: tú hiciste gran misericordia a tu siervo David, mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo. Y tú le has reservado esta tu gran misericordia, en que le diste hijo que se sentase en su trono, como sucede en este día. Ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí tu siervo por rey en lugar de David mi padre. Y yo soy joven
y no sé cómo entrar ni salir. Y tu siervo está en medio de tu pueblo, al cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir lo bueno y lo malo. Dice, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Y le dijo Dios, porque has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. He aquí lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Y aún también te he dado las cosas que no pediste, riqueza, gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Último versículo, 14. Y si anduvieres en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días. A ver, según lo que acabamos de leer, Salomón empieza bien su reinado, ¿sí o no? Sí empieza bien. ¿Por qué? Porque es temeroso de Dios. ¿Qué más? Fíjense, es un sueño, ¿verdad? Donde Dios se le aparece en el sueño a Salomón. Le dice, Salomón, pide lo que quieras, que yo te lo voy a dar. ¿Tú qué hubieras pedido? ¿Dinero? ¿O qué es eso? ¿Dinero? Sí, si somos honestos, muchos de nosotros hubiéramos pedido dinero. ¿Qué más hubieran pedido, a ver, jóvenes? ¿Un coche? ¿Una casa? ¿Que la América sea campeón? ¿Qué hubieran pedido? A ver, ¿qué hubieran pedido? Ahora nada. ¿Cómo? ¿Alguien dijo algo o no? ¿Eh? Sabiduría. Entonces, Dios se le aparece en sueños a Salomón y dice, pide todo lo que quieras. Y justamente Salomón va a pedir inteligencia, va a pedir sabiduría. Y esto fue algo que agradó a Dios, porque le dice Dios, no pediste ni riqueza, no pediste ni la vida de tus enemigos. Dice, pediste inteligencia y juicio para poder reinar. Fíjense que aquí se muestra a Salomón, alguien humilde, porque él se presenta delante de Dios y le dice, yo soy alguien joven y estoy en una posición donde voy a convertirme en el rey de todo Israel. Y yo no tengo la experiencia para ser rey de todo Israel a la edad que tengo. Entonces él reconocía que necesitaba la ayuda de Dios. Entonces no solamente se presenta como alguien humilde, no solo se presenta como alguien temeroso, no solo se presenta como alguien que pide sabiduría. El primer versículo que leímos, ¿qué decía? Que Salomón amaba a Dios. ¿Verdad? Él era alguien que amaba a Dios. Ahora, quiero que veamos cómo termina Salomón su reinado. Capítulo 11. Capítulo 11, versículo 1. Fíjense cómo empezaba el capítulo 3, que Salomón amaba ¿a quién? A Dios. Fíjense cómo empieza el capítulo 11, versículo 1. Pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las eteas, gente de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor. Y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas. En total tuvo 1000 mujeres.
y sus mujeres desviaron su corazón. Versículo 4. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios como el corazón de su padre David. Porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Vamos a leer hasta aquí. ¿Salomón termina bien o termina mal? Claramente vemos que Salomón termina mal su reinado. Pero antes de que sigamos viendo de qué manera el pecado de Salomón afectó al pueblo, quiero que entendamos un poquito quién es Salomón. ¿Quién es Salomón? ¿Qué me pueden decir ustedes? ¿Qué saben de este hombre? ¿Alguien sabe algo de Salomón? ¿Cómo? ¿Al más fuerte? Era hijo de David y de Betsabé, ¿verdad? Porque David también tuvo varias esposas. Entonces era hijo de David y era hijo de Betsabé. ¿Qué más? Fue Salomón quien construyó el templo. ¿Qué más? Sí, en su momento era el hombre con muchísimas riquezas. Exactamente. ¿Qué más? ¿Saben algo más? Probó todo lo que hay. Escribió Eclesiastés. ¿Qué más? Proverbios. ¿Cuál? Cantar de los Cantares. Bueno, Salomón, como bien lo dijeron, es el hijo de David y el hijo de Betsabé. Y Salomón, la parte que acabamos de leer es cuando él se convierte en el rey de Israel, ¿verdad? Ahora Salomón va a ser el tercer rey de Israel. El primero fue Saúl, el segundo fue David y el tercero justamente va a ser Salomón, ¿verdad? Ahora, durante el reinado de David y durante el reinado de Salomón, Israel experimentó su época de oro. ¿Saben por qué le dicen su época de oro? Porque el pueblo de Israel experimentó su mejor momento, ¿verdad? Su mejor momento. Nunca tuvieron una época tan buena como cuando estuvo David y como cuando estuvo Salomón. Porque Salomón hizo muchísimas cosas buenas, ¿verdad? Durante el reinado de Salomón, la nación de Israel tuvo una prosperidad que nunca antes habían tenido. De hecho, vemos que construyó el templo, ese templo tan hermoso, tan increíble que tuvo el pueblo. No solamente eso, construyó el palacio también del rey. Y se calcula que Salomón estuvo aproximadamente 40 años como rey, ¿verdad? 40 años como rey. Y siempre Salomón aparece en la Biblia como un hombre sabio, ¿verdad? Como un hombre sabio. Ya lo leímos ahí en Primera de Reyes, capítulo 3. Dios le da la opción de elegir a él lo que él quisiera y él pide sabiduría. O sea, él sabía que estaba a punto de entrar pues en un puesto donde requería la ayuda de Dios, donde era un puesto de muchísima responsabilidad, donde era un puesto que tenía que tomar muchísimas decisiones importantes y que él obviamente no iba a poder solo. Necesitaba de la ayuda de Dios para poder tomar buenas decisiones, ¿verdad? Para poder tomar buenas decisiones. Entonces, su padre, que era el rey David, le dejó un buen gobierno, ¿verdad? Un buen gobierno. Sí, había muchas luchas, había muchas consecuencias, sobre todo quién de los hijos de David se iba a quedar o iba a convertirse en el nuevo rey, porque David ya era una persona adulta, era una persona grande, pero al fin y al cabo termina quedándose Salomón. Ahora, ¿saben qué, jóvenes? La vida de Salomón nos enseña algo muy importante a cada uno de nosotros. Y esto es de que la vida cristiana no solo se trata de empezar bien, sino que también es la manera en la que terminamos la vida cristiana.
Muchas veces planeamos el cómo vamos a empezar, pero no muchas veces planeamos el cómo vamos a terminar nuestra vida cristiana. Ma- Muchos empezamos y recibimos a Cristo en el corazón y empezamos bien y estamos en nuestro primer amor y asistimos a la iglesia y leemos la Biblia y oramos y no faltamos a ninguna de las reuniones e intentamos hacer todo bien y evangelizamos y estamos así por varios meses, por varios años, pero de repente llega un momento en nuestras vidas donde nos desviamos, donde aflojamos, donde vamos perdiendo un poquito el ánimo, donde vamos tirando la toalla y terminamos bien, y terminamos mal la vida cristiana. Bueno, esto fue algo que sucedió con este hombre llamado Salomón. Él fue alguien que empezó bien, pero fue alguien que terminó mal, ¿verdad? Que terminó mal. Por más que Israel gozó de riqueza, de un gobierno bien establecido, bien centralizado, por más que Salomón supo controlar a los enemigos que Israel tenía o supo hacer alianzas, fue alguien que terminó mal. Y siempre que se piensa en el gobierno o en lo que hizo Salomón, siempre se le ve como algo negativo, como algo negativo. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que hizo Salomón? ¿Verdad? Y vamos a mencionar algunos pecados que acabamos de leer. En primer lugar, Salomón fue alguien que apostató. Salomón fue alguien que apostató y que terminó adorando a dioses extranjeros. Pero claramente lo acabamos de leer aquí en el versículo 5, donde dice que las mujeres desviaron su corazón a sus dioses, que eran mujeres extranjeras. Y dice el versículo 5, que Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas. Entonces Salomón fue un hombre que apostató y un hombre que empezó a adorar a dioses extranjeros. O sea, a pesar de la sabiduría que él tenía y a pesar del éxito con el cual él inició su reinado, Salomón llegó un momento en su vida donde él se apartó de Dios. Él empezó a casarse con mujeres extranjeras cuando claramente Dios ya les había prohibido que no podían unirse con ese tipo de mujeres. Salomón no hace caso, se casa con estas mujeres extranjeras. Estas mujeres tenían otros dioses y estas mujeres terminaron influenciando de una forma negativa en la vida de Salomón. ¿Y cómo termina Salomón? Adorando a dioses paganos. Adorando a dioses paganos. Esto fue algo que obviamente enojó a Dios y Dios tuvo que castigar y disciplinar a Salomón. Sabes que cuando parte de las consecuencias del pecado de Salomón era de que cuando Salomón comienza su reinado, el reino estaba unido. Porque recordemos que cuando David empieza como rey, el reino estaba dividido, el norte y sur. Estaba la parte de Israel y estaba la parte de Judá también. En un momento en el reinado de David, David logra unir al norte y al sur y se vuelve una nación unida. Ya no estaban divididas en dos partes. Bueno, gracias al pecado, como consecuencia del pecado de Salomón, ese reino se vuelve a dividir. Todo por el pecado del rey. Ahora, no fue el único pecado que Salomón cometió. Él apostató y él adoró a otros dioses. Pero también parte del pecado de Salomón es que él puso impuestos y puso un trabajo forzado a la nación de Israel. Hace rato mencionábamos cómo Salomón mandó a construir el templo. No solamente mandó a construir el templo, también Salomón mandó a construir el palacio del rey, o sea, el que sería su palacio. ¿Saben cuántas personas se calcula o dice la Biblia que cuántos hombres utilizó Salomón para llevar a cabo esta obra? Alrededor de 30,000 personas.
30,000 personas dedicadas a la construcción del palacio, de las propiedades de Salomón y del templo también. Esto fue algo que a gran parte del pueblo no les pareció bien, porque literalmente, aunque no eran esclavos, Salomón empezó a utilizar a las personas como si lo fueran. Y él les empezó a presentar a la gente impuestos y un trabajo muy cansado, un trabajo muy forzado para poder financiar sus proyectos de construcción. El famoso templo de Jerusalén, su propio palacio y muchas otras construcciones más. Ahora, jóvenes, todo esto provocó el descontento del pueblo. Y obviamente al pueblo, al no estar contento, esto provocó que entre el pueblo empezaran a existir estas divisiones de las cuales te mencioné hace un ratito. Entonces, fíjense cómo todas las malas decisiones que Salomón empezó a tomar empezó a afectar a todo el pueblo. Primero, su apostasía. Empezar a adorar a dioses extranjeros. En segundo lugar, los impuestos y el trabajo forzado que Salomón impuso al pueblo. Te mencioné también la división de todo el reino. ¿Verdad? O sea, parte de las consecuencias del rey Salomón fue que el reino de Israel vuelve a dividirse en dos partes. Y todo esto ocurrió a las políticas, a las órdenes impopulares que puso el rey Salomón, que esto provocó pues el descontento de todas las tribus. Ahora, no solamente eso, también Salomón pierde toda la unidad y toda la gloria que la nación tenía. Porque dijimos que bajo el imperio de Salomón o bajo el reinado de Salomón, Israel alcanzó ¿qué? Su época de oro. Israel alcanzó un esplendor y una unidad que nunca antes ellos habían logrado. Pero después de la muerte de Salomón, el reino se debilita, el reino empieza a sufrir amenazas, conflictos, guerras, y toda esa unidad y toda esa gloria que habían logrado se pierde. Se pierde. Ahora, ¿por qué Salomón empezó a tomar tantas malas decisiones? ¿Por qué Salomón empieza a cometer tantos pecados? ¿Por qué Salomón de empezar muy bien termina muy mal? ¿Qué fue lo que Salomón empezó a descuidar? Si nosotros volvemos al capítulo 3, el capítulo 3, uno de los últimos versículos que leímos, que es el versículo 14, Dios le dijo algo a Salomón: si anduvieres en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días. Ahora, esta es una promesa de parte de Dios. Dice Dios a Salomón: Salomón, ya te he dado sabiduría, te voy a dar inteligencia, te voy a dar juicio, te voy a dar la capacidad de discernir. Dios le dice: te voy a dar riquezas, te voy a dar gloria. Todo esto, Salomón, te lo voy a dar. Pero versículo 14: y si anduvieres en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como David tu padre hizo, yo, Salomón, voy a alargar tus días. Y fue esto justamente lo que Salomón descuidó. O sea, podríamos decir que Salomón descuidó lo principal, lo primordial, que era su comunión con Dios. Era su comunión con Dios. Fue lo que Salomón descuidó. Uno dice: ¿por qué un contraste tan grande entre Primera de Corintios 3 y Primera de Reyes 3 y Primera de Reyes 11? ¿Por qué
un contraste tan grande, tan abismal, simplemente por descuidar lo primordial, que era su comunión con Dios. Entonces yo me pongo a pensar, porque todos en algún momento estamos en la vida cristiana, recordamos momentos donde estuvimos muy bien con Dios, muy bien, donde era todo, no alegría porque había momentos difíciles, pero una comunión viva, cercana, real, donde era algo difícil de describir. Y de repente pasa un tiempo y pones a observar tu relación con Dios y dices, pues me gustaría que mi relación con Dios fuera como en este momento de mi vida. Siento que ahorita no estoy disfrutando de una relación como lo tuve en algún momento en el pasado. Y la pregunta es, ¿por qué? O tal vez ya te pones a pensar en tu presente y dices, es que he tomado tantas malas decisiones, es que he cometido tantos y tantos pecados. Yo no empecé así, ¿por qué estoy así en este momento? Porque hemos descuidado lo primordial, que es nuestra comunión con Dios. Salomón tenía que hacer algo. Así como David su padre estuvo en los caminos de Dios, sí, no fue un hombre perfecto, pero estuvo en los caminos de Dios. Salomón tenía que hacer exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Ahora, jóvenes, ¿por qué Salomón tuvo 1000 mujeres? Ahora, esto no era simplemente por tener muchas mujeres. Recordemos que las mujeres que tuvo Salomón, que eran mujeres que extranjeras. Y ahí está la clave un poco para entender todo esto. No era que Salomón quería tener muchas mujeres, o puede ser que sí, pero parte de la estrategia política de Salomón, o parte de la paz que Salomón logró tener en la nación de Israel, es justamente haciendo alianzas con las naciones extranjeras. ¿Y de qué forma hacía alianzas? Tomando mujeres como sus propias esposas. Por ejemplo, Salomón, una de las primeras mujeres que tuvo, era una de las mujeres de Egipto. Y por medio de esta relación, Salomón logró una alianza muy importante con Egipto. Y así había otras naciones extranjeras, y por medio de estas alianzas, pues era que Salomón podía obviamente lograr paz en su reino. Y esto era por lo que estas mujeres de alguna manera representaban. Pero era algo que estaba él yendo en contra de Dios, porque Dios le dijo, no vas a juntarte con mujeres extranjeras. Pero Salomón no hizo caso y lo hizo de esta manera. Y esas mujeres terminaron desviando su corazón. Volvemos al capítulo 11. Quiero que veamos algunas partes importantes. Versículo 2, donde Dios le había dicho, ¿verdad? Aquí está recordando, no llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. Y el resumen es, a estas pues se juntó Salomón, ¿verdad? O sea, lo que no tiene que hacer fue lo que hizo. Fíjense, versículo 4. Cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos. Pero dice la siguiente expresión, su corazón no era perfecto con Jehová su Dios como el corazón de su padre David. Aquí ya no nos está hablando solamente de las acciones de Salomón, nos está hablando de su corazón, nos está hablando de la esencia de Salomón. Y aquí dice, Salomón o su corazón ya no era perfecto para con Jehová su Dios. O sea, hubo un momento donde Salomón en su corazón se desvía completamente de Dios. Se aparta completamente de Dios.
Ahora, no quiero decir que algunos de los que estamos aquí tal vez hemos llegado a este momento, porque de alguna manera sigues aquí, eso es una buena señal. Pero tal vez estás en el camino para llegar a esto. No lo sé. Podría ser. Y hoy es un tiempo para que tú puedas meditar en tu propia vida y ver si hay ciertos pecados que tú estás cometiendo que te están apartando y te están desviando de Dios. Y que tú puedas analizar tu propio corazón y ver si tu corazón está siendo recto para con Dios. Porque al fin y al cabo Salomón terminó violando uno de los primeros mandamientos de acuerdo a la ley, de acuerdo a Jesús mismo, que era amar a Dios con todo el corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. Y Salomón dejó de amar a Dios, amó a sus mujeres, amó a dioses extranjeros y él tuvo que pagar las consecuencias. O sea, terminó violando el primer mandamiento que ellos tenían, que era amar a Dios con todo su ser. Amar a Dios con todo su ser. Fíjense lo que dice el versículo 9. Y se enojó Dios contra Salomón por cuanto su corazón se había apartado de Jehová Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces. Y le había mandado acerca de esto que no siguiese a dioses ajenos, mas él no guardó lo que le mandó Jehová. Y dijo Jehová a Salomón: por cuanto ha habido esto en ti y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, lo que vimos en el capítulo 3, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Sin embargo, no lo haré en tus días por amor a David tu padre. Lo romperé de la mano de tu hijo. O sea, fíjense qué está diciendo Dios: Salomón, como consecuencia a tu pecado, yo voy a romper tu reino. Dice, pero por amor a David, no lo haré en tus días, o sea, mientras tú sigas con vida. Y es justamente, jóvenes, cuando Salomón se muere, que el reino se divide. O sea, él ya estaba muerto, pero el pueblo seguía pagando las consecuencias del pecado del rey. Y por eso yo quiero decirles a cada uno de ustedes con toda esta historia que nuestro pecado afecta a los demás. Nuestro pecado afecta a los demás. Nosotros no podemos decir yo voy a vivir en pecado y al fin y al cabo es mi vida y yo hago con mi vida lo que yo quiero y no voy a afectar a nadie. No, jóvenes, no tengamos este tipo de pensamiento, no nos engañemos. Nuestro pecado, además de afectarnos a nosotros mismos, va a afectar también a los demás. Y yo te lo dije al principio, tal vez has sido afectado por el divorcio de tus padres, por el abandono de alguno de ellos, por la adicción de algún padre, por abuso de algún padre, de algún familiar, por una mala palabra, por un golpe. Muchísimos pecados que podríamos llegar a mencionar. Y tú has sido afectado de una fuerte manera. De esa misma manera, tu pecado puede afectar también a otras personas. Cada uno de nosotros tenemos que buscar tener un corazón recto para con Dios. No perfectos, porque ni tú ni yo lo somos, ni lo seremos. Pero sí tenemos que aprender a no descuidar lo más importante, que es nuestra comunión con Dios. No a perder lo más importante, que es amar a Dios con todo nuestro corazón. Y si en algún momento detectamos que nos estamos desviando, poder arrepentirnos y dar la vuelta, pedirle perdón a Dios, confesar nuestro pecado y poder volver a hacer las cosas o arreglar las cuentas con Dios. Si hemos aprendido que nuestro pecado ha afectado a otras personas, tener la humildad de ir con esas personas y aprender a pedir perdón también. Porque es justamente lo que Dios quiere que cada uno de nosotros hagamos. Porque el pecado afecta y severamente. Y así como estas personas tuvieron que pagar las consecuencias, lo mismo será, jóvenes, con cada uno de nosotros. Vamos a orar. Dios, queremos darte las gracias por este tiempo.
Señor, espero que el mensaje haya sido claro para cada uno de nosotros. Y Padre, lo primero que tenemos que reconocer es que somos pecadores. Primera de Juan dice que si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Padre, hay que reconocer de que somos pecadores. Y Padre, no queremos creer el engaño de Satanás, del enemigo, donde Él nos dice, Padre, que podemos pecar y no habrá ningún tipo de consecuencia, no habrá ningún tipo de secuela por causa del pecado, que podemos seguir viviendo nuestras vidas como nosotros nos plazca. Nos damos cuenta, Dios, por medio de estas historias, que esto no es así, que nuestro pecado afecta, Señor, nuestras vidas. Cada uno de nosotros lo podemos decir de forma personal. Hay ciertos pecados que hemos cometido donde nuestra propia vida ha sido afectada. Pero no solamente Dios nos afecta a nosotros mismos, sino que afecta también a las personas que nos rodean, nuestros familiares, nuestros amigos, nuestros cercanos. Nuestro pecado, Señor, afecta también a ellos. Padre, al fin y al cabo, son pecados que cometemos contra ti. Porque David, después de pecar con Betsabé, él dijo, contra ti, solamente he pecado. Entonces es un pecado, Dios, que atenta contra ti, que atenta contra tu santidad, que atenta contra tu esencia, Dios. Un Dios puro y un Dios santo, santo, santo. Hoy queremos, Padre, poder pedirte la ayuda, Señor, para que tú nos ayudes a examinar nuestro propio corazón y poder ver si no hay algo, Señor, ahí dentro que esté provocando que nuestro corazón se esté desviando. Una relación, una mala amistad, una mala influencia, una red social, un artista que estás siguiendo, música que estás escuchando, películas que estás viendo, consejos que estás recibiendo, algún streamer, algún youtuber, no sé, algo que esté provocando que tu corazón se esté apartando y desviando de Dios. Si Dios pone algo ahí en tu mente, algo ahí en tu corazón, pídele perdón a Dios y dile que Él te dé la ayuda, la fuerza para que cada uno de nosotros necesitamos para poder abandonar todo eso. Gracias, Dios, por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén.